Y bueno, mis amigos, Don Moy Llorons vuelve a estar disponible para nosotros, para reírnos de él. Al final, es uno de estos tipos que uno dice, no se puede ser tan subnormal, pero realmente lo escuchas y dices, efectivamente, se puede ser tan subnormal, muchachos. Y mira que yo trato de ser respetuoso, trato como de mantener un poco la calma en ciertos aspectos y ciertas cosas, pero es que contra este tipo de gente es muy, muy difícil mantener la calma, sinceramente, ¿no? Y bueno, hoy les quiero hablar de este hombre porque ha dado varias intervenciones, un par de intervenciones de hecho, en las que ha hablado sobre el Real Madrid, porque bueno, básicamente él le molesta mucho que hablen de su Barça y sus patrañas y todas sus cosas absolutamente torcidas, pero para hablar del Real Madrid es que está en primera fila. Y en este caso, bueno, ha hablado de Hausen, ha hablado de Asensio, ha hablado de los fichajes del Real Madrid, que es una de las cosas que siempre me ha interesado sobre Moy Llorons. ¿Por qué le preocupará tanto a este hombre lo que se gasta el Madrid en fichajes? No, pero bueno, les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo descubrimos juntos. Vamos a empezar con este primer clip que, bueno, lo he preparado para ustedes. Hombre, yo lo veo, parece que lo presentes el tema, Carolina, como si el Madrid no hubiese fichado a nadie. El Madrid ha fichado gente muy joven y entre tres futbolistas y el entrenador se ha gastado más de 200 millones de euros. O sea, es decir, que al final no es que tenga que salir a jugar con lo que haya, no. Tiene que salir a jugar con lo que ha invertido, que es mucho, mucho dinero. Exacto, con lo que tienen, con lo que tienen. Y con lo que ha comprado. O sea, porque muchas veces se nos llena la boca hablando o criticando de la cantidad de millones de euros, por ejemplo, que ha gastado el Paris Saint-Germain, o de la cantidad de millones de euros que ha gastado el Manchester City, y pese a los paralelismos que tienen el City, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, el Madrid ha gastado muchísimo dinero, muchísimos millones de euros, cosas que justifican o que vienen a reafirmar que la pasada temporada fue un fracaso absoluto del equipo blanco. Dicho. Bueno, para empezar, es que no sé, hay tantas cosas que he dicho que, por cierto, básicamente este hombre ha dicho que el Madrid ha gastado mucho dinero, no lo ha terminado por soltar, pero él la ha dejado entrever como que el Madrid es el club que más gasta, cuando no está ni de cerca en la última década. El Madrid no entra en el top 10 de los clubes que más han gastado dinero, lo coloca a la altura de City o Paris Saint-Germain, y eso es básicamente lo que ha dicho este hombre. Por cierto, es muy llamativo porque, repito, ninguno de estos clubes ha ganado más que lo que ha ganado el Real Madrid. En cuanto a títulos, por poner un ejemplo, que ya eso con decir eso es suficiente, ninguno de estos ha ganado ni la mitad de los títulos que ha ganado el Madrid, sobre todo a nivel europeo, como ha hecho valer ese escudo absolutamente pesado. Eso para empezar, y yo creo que con eso podríamos acabar el debate. Sin embargo, me gustaría ponerle otro puntico, otro matiz a esto. Y es que ya le gustaría a este hombre poder decir que después de una temporada de fracaso, que es totalmente, y que yo no sé quién ha negado que ha sido una temporada desastrosa para el Madrid, cómo le encantaría él poder decir que su equipo ha fichado y ha hecho algo para intentar tapar un poco la temporada desastrosa que ha hecho el Madrid, que el Barça mira que ha hecho temporadas desastrosas últimamente, pero de una barbaridad. Pero ese tipo de cosas, pues obviamente este hombre no las va a decir. Es vergonzoso y es llamativo, pero es un personaje que, bueno, él está ahí para este tipo de cosas. Y si no, el día que deje de hacerlos porque no le nace o porque diga estoy haciendo el ridículo demasiado, porque esto ya no se lo cree nadie, muy probablemente este hombre se quede sin trabajo, y esa parte pues yo la puedo llegar a entender, porque al final todos tenemos que llevar el pan para la casa, ¿no? Vamos a cerrar con este otro clip que también me parece sumamente interesante. El Madrid necesita fichar a un defensa. Pero una pregunta. Vamos a ver. El Madrid ha fichado a Huijsen, ¿no? Vale. Sí. Que solamente le falta la capa para que le pongan como Superman, porque para este chico lo hace todo muy bien. Me parece muy significativo esto, pero a ver. Incluso porque dice que este chico lo hace todo muy bien. No sé si este hombre no sabe entender lo que es el fútbol, pero si tú viste el Mundial de Clubes que constata la temporada que venía haciendo Hausen, si ves el Mundial de Clubes y dices que no hace todo bien, es porque probablemente está cegado de antimadridismo. Eso para empezar. Y en segunda instancia, pues básicamente sencillamente este hombre es que no entiende de fútbol, ¿no? Hace todo muy bien, pero también... Hola, parece que hemos vuelto. Sí, bueno, también había en su momento un tal Pau Cubarsí,
y por 3 o 4 partidos también salieron con estas barbaridades, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, y Cubarsí es que no creo que esté ni cerca de ser lo que es a día de hoy Hausen, ¿no? Pero bueno, gente, el relato de toda la vida. Vamos a seguir escuchando. Lo hizo muy bien. Tenga cuidado, aquí está el scout que descubrió a Dean Hausen, tengan cuidado. Incluso va bien hasta con motos de agua, lo hace perfecto, no sé si lo habéis visto en redes sociales. Por cierto, una actividad en la mayoría de clubes prohibidas, pero bueno, si el Madrid lo permite, perfecto. Punto 1, tiene a Huijsen, tiene a Militao, tiene a Alaba que está, pobrecito mío, prácticamente liquidado porque no le da para más. ¿Quién más tiene de central en Madrid? Tchouaméni, que no es central, pero que ha jugado de central. Rudiger. Asensio, bueno, si es libertad. Y Asensio. No. Y está Asensio, que claramente perdió enteros en el Mundial de Clubes. ¿Pero por qué ha perdido enteros? Pues si escúchame una cosa, ¿cómo va a perder enteros en el Mundial de Clubes si hace 3 meses, cuando estamos en plena temporada, era el nuevo Sergio Ramos? Ya no vale. Aquí, yo no sé quién lo vendió como el nuevo Sergio Ramos, yo no me hago responsable. Por cierto, una de las cosas significativas de estos clips que estamos escuchando, sobre todo la parte de que el nuevo Sergio Ramos, que bueno, sí es cierto que tal vez pecamos de rapidez o de intentar ver en Asensio algo que a lo mejor nunca acabé siéndolo, no lo sabemos todavía, pero que venga alguien del Barça a decirte algo como estos chicos no lo permitan. O sea, la gente del Barça son las personas menos indicadas para hacernos a nosotros decirnos no, que el nuevo no sé qué, porque cuando ellos han vendido, por lo menos Riqui Puig como el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, recuerda. O sea, por poner un pequeño ejemplo de los miles de casos que hay, ¿no? Lamentable. No, yo tampoco. Evidentemente que no te haces responsable, porque tú tienes 2 dedos de frente, a veces. Pero escúchame una cosa, pero si Asensio era hace 3 meses, el nuevo Sergio Ramos, ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos? No. ¿Para qué quiere el Madrid fichar un nuevo central? Bueno, los que piensan que es el nuevo Sergio Ramos dirán que el Madrid no necesita fichar a otro. Esa es la pregunta. Los que pensamos que se equivocó en varios partidos en el Mundial de Clubes, que no tuvo el carácter para reponerse después de los errores, pensamos que el Madrid sí necesita reforzarse. Pero una pregunta, e insisto, y por 2 partidos que haya hecho malos, ¿al nuevo Sergio Ramos hay que liquidarlo? Bueno, por cierto, también podemos poner un ejemplo claro y es el de Ronald Araujo, ¿no? Ronald Araujo hace no tanto era el mejor central del mundo y a día de hoy hay gente diciendo que el Barça no va a volver a ganar la Champions si no termina vendiendo a Araujo. Imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Que no entiendo yo realmente el punto de este hombre, porque si nos ponemos a escuchar algo, básicamente lo que le está diciendo este hombre es: mira, el Madrid necesita reforzarse porque a día de hoy no se sabe todavía qué es lo que va a hacer Asensio, porque Hausen es muy joven, o sea, dando argumentos bastante sólidos, pero este hombre lo que va a ir es a meter la pullita, ya lo hizo con Hausen, con Vinicius, con cualquiera va a estar ahí siempre en este plan. Pero lo del nuevo Sergio Ramos lo dices tú. No, lo digo yo, no. Lo dice. O lo habrás escuchado por allá por España, no Carolina, sé. yo también a ti te he escuchado ensalzar a la figura de ahora no te... ¡Ay, pero por favor! Ahora no te escondas. No, ahora no te escondas, Carolina. No saques trapitos sucios. Trapitos sucios no. Vengo a recordar... Ni le pongas música a la cuestión. Vengo a recordar lo que a veces has comentado. Si era tan bueno, por 2 partidos malos ya no vale y el Madrid tiene que fichar. Esto va así, ¿no? O sea, tú no quieres que el Madrid fiche ni a Konaté ni a Saliba, está claro, ¿no? El Madrid no va a fichar ni a Konaté ni a Saliba, a no ser que venda algún jugador. Y para fichar a Konaté, a Saliba o a Rodri... Bueno, es que se va a ir Rodrigo, ¿no, Moy? O sea, Rodrigo va a salir. Bueno, o no. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo. Pero para que el Madrid compre, a mí eso me lo contó al menos Rodra y Rodrigo Fáez, los dos, para que el Madrid compre tiene que vender. Si va a vender, será o puede vender a Rodrigo. Bueno, y veremos qué pasa también con el otro brasileño, con Vinicius. Bueno, chicos, es lo que les estaba diciendo. Es bastante significativo, ¿no? Lo único que voy a decir, y yo creo que queda perfecto para cerrar este video de este hombre que al final es un envidioso, porque mientras el Madrid está haciendo fichajes y bueno, estudiando las posibilidades primero de hacer las cosas de manera correcta. Es decir, mira, si me voy a meter en un cuento con un fichaje, por lo menos quiero tener la certeza de que voy a poder inscribirlo, de que no voy a tener problemas económicos, cosa que otras personas no pueden hacer. Y mientras uno está haciendo fichajes ilusionantes como Hausen, con Alexander-Arnold,
Álvaro Carreras tal vez en menor medida. Se habla de otra posible incorporación de un central. Otros están peleando para inscribir un portero. Otros están peleando para inscribir a un portero suplente que lo que hace es fumar cigarrillo. Pero bueno, en fin, es lo que les estoy diciendo. Ya quisiera este hombre tener estos problemas que tiene el Real Madrid. De todos modos, esto al final es la pura envidia que siempre sale a la luz cuando este hombre está de por medio. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Mañana venimos con más contenido. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.